Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver el roadmap para ser un backend developer este año 2025 y con ello lo vamos a ver desde una manera muy gráfica y visual en la página de roadmap.sh y luego también, aparte de mis recomendaciones, vamos a ver cómo sería un roadmap en el caso de que escogiésemos Java como nuestro lenguaje, dado que en este canal está más enfocado sobre todo en ese ecosistema, pero al final luego puede variar dependiendo del uso que le quiera dar cada uno. Así que, para empezar, también deciros de que todos estos links lo tendréis aquí abajo en la descripción del vídeo para que os sea más fácil ir. Y ahora sí vamos a ir viendo cuál es esta roadmap que nos está proponiendo en esta página para ser un desarrollador backend, ¿vale? Aquí tenemos para empezar la leyenda de la persona que creó esto. Tiene una recomendación personal, una sección de alternativas, que es el verde, y una que se puede hacer que no es tan recomendada, en gris, ¿vale? Entonces, partiendo de la base, tenemos que saber cómo funciona Internet, ¿vale? Eso es algo como muy básico, si quieres saber cómo funciona, que al final, si vamos clicando en todos estos puntitos, al final nos sale aquí desplegable y nos salen artículos y vídeos, cursos y en general recursos que podemos utilizar al respecto, ¿vale? De todo esto, que obviamente es muy importante saber qué es el hosting, ¿vale? Qué son las DNS, cómo funcionan los navegadores. Sobre todo, si me tuviese que quedar con algún punto, sería con qué es HTTP, ¿vale? El protocolo HTTP. Habría que entenderlo muy bien, cuáles son sus diferentes métodos, ya sabéis, get, post, put, etcétera, para poder precisamente luego más adelante trabajar y poder hacer bien estas peticiones. Eso como base no hay nada, esto es indiscutible. Ahora bien, a la hora de escoger un lenguaje, aquí la persona recomienda JavaScript y Go. No sé por qué, pero al final vosotros cuando vayáis a elegir este lenguaje tenéis también que tener en cuenta que va a ir muy enfocado a un tipo de empresa y a un tipo de proyecto. Por ejemplo, en proyectos muy empresariales o de grandes empresas, siempre por excelencia se suele escoger, la mayoría de los casos, ya puede ser Java o C#, que también se coge en menor medida, ¿vale? Eso es lo que cogerían las grandes empresas a día de hoy. Sin embargo, obviamente no es solamente esto, sino que, por ejemplo, en otros proyectos en los que a lo mejor requieran mucho más concurrencia, ¿vale? Se suele escoger JavaScript o Go, ¿vale? Porque sobre todo este último Go es mucho menos popular, ¿vale? Tiene mucha menos demanda, no sé por qué aquí lo recomiendan el primero, pero esto sería como una de las últimas alternativas o un lenguaje secundario, no el principal en el que especializarte, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo como puede ser Python, que está más enfocado en ciencia de datos, aunque se pueden hacer temas relacionados con el backend, no es lo primordial. PHP, que también se puede hacer, pero tampoco es lo súper prioritario, ¿vale? Depende al ámbito de empresas al que queráis ir. Entonces, por eso tenéis que tenerlo en cuenta, el tipo de lenguaje, y luego también en el ecosistema y los frameworks en los que vais a trabajar. Punto número 1. Pero en este canal tenemos preferencia por Java, así que este sería el que cogeríamos. Después, control de versiones, súper importante saber manejarte con Git, es un básico, incluso a día de hoy es todavía más fácil, sobre todo si utilizas algunos IDEs, como en Visual Studio Code sé que hay maneras de hacerlo con extensiones, para trabajar luego con Git y GitHub, pero con IntelliJ IDEA, que es el que habréis visto en otros vídeos míos, y si no, pues podéis ir a verlos, es muy fácil a la hora de manejarte y entender el flujo de las ramas de Git, cambiar de una a otra, mergearlo, también en definitiva cómo traer todos los cambios y demás, porque es usando botones, pero al final esos botones de fondo lo que hacen es ejecutar comandos de Git. Git push, git commit, etcétera, ¿vale? Eso es como una base que sí que deberíais tener y conocer, aunque sea al principio solamente utilizar esos comandos, pero luego ya una vez que sabéis las bases podéis utilizar interfaces gráficas, que es mucho más cómodo. Siguiente punto, repo hosting,
que aquí hace referencia a dónde se va a hostear tus repositorios. Por excelencia, GitHub, que os sale gratuito y es uno muy popular, sobre todo ahora con las GitHub Actions, ¿vale? También eso os ayudará luego cuando veáis avanzando en CI/CD, que lo veremos más adelante. Después, base de datos relacionales, súper importante. Si no sabéis cómo funciona SQL en general, el lenguaje, pues escogéis una base de datos, que aquí recomienda PostgreSQL, que en definitiva sí es la más popular. Yo también digo que está muy bien, si queréis podéis empezar con ella. Si no, también otra como MySQL, MariaDB, etcétera, están muy bien. En otras grandes empresas y más antiguas utilizan las bases de Oracle, pero bueno, una de Postgre estaría muy bien. Y al final es saber hacer consultas query, saber qué son los índices, saber hacer las distintas relaciones que hay en base de datos, cómo optimizar consultas. En general, este que menciona bases de datos relacionales, yo me centraría en base de datos, ¿sí? Sobre todo a secas, con todo lo que conlleva, porque es muy extenso. Entonces ese es un punto en el que profundizar y mucho. Y ahora sí, con esas bases, sí que pasaríamos ya a lo que es aprender sobre las APIs, que es principalmente lo que se va a hacer si eres un desarrollador backend. Principalmente es hacer y exponer APIs y utilizar servicios tanto de otras personas como para ti, y entre ellos pues destacan efectivamente las API REST, ¿vale? Muy importante, que esto además, si no luego no sabéis cómo hacerlo, en definitiva de todo esto yo ya tengo varios vídeos porque por ejemplo para crear tu primera API REST, yo os lo dejo por aquí arriba, y si a alguno luego le interesa cuando llegue a ese punto pues que lo vea. Básicamente crear tu primera API REST, trabajar con el formato de JSON, que es el que se utilizan las APIs, ¿vale? Eso es muy importante, es los formatos en el que tú vas a transmitir la información en tus APIs. El JSON es el primordial. Luego SOAP es en formato XML, que no se utiliza apenas, más que lo utilizan los gobiernos y sistemas antiguos. gRPC, aparte de que es muy bueno, es muy poco utilizado. O sea, literalmente esto cuando ya no tengáis nada que aprender, lo utilizáis, gRPC, porque es muy potente y demás, pero lo utiliza muy poca gente. Y GraphQL, 4/4 de lo mismo. Esto ya es de lo último que aprender si queréis. Y ahora sí, en tema de autenticaciones, los JSON Web Tokens, ¿vale? Eso sí que tengo yo también un vídeo hablando de ello y cómo implementarlo, pero luego también hay otros formatos como OAuth, que este es básicamente cuando os piden acceso y dicen puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook, pues eso es OAuth, que básicamente le das permiso para que obtenga una información parcial de una de tus cuentas, que en este caso serían las de Google, Facebook, etc. La autenticación básica, que no tiene mucho misterio, es pasar la contraseña y el usuario codificado en unas cabeceras. Esto no se utiliza nada prácticamente, pero hay que saber las bases, y también por token y por cookies. Muy importante, y estos dos, nada, no hay que hacerle mucho caso. Tema de cacheo, para que tu servidor sea más eficiente y al final no accedas a bases de datos innecesariamente. Definitivamente la más popular aquí sería Redis. También entender qué son las CDNs y cómo acceder desde el lado del cliente. Esto también es importante, pero tampoco diría que es justo en este paso. O sea, literalmente justo cuando aprendas las APIs que pases a hacer cosas de cacheo, yo lo pondría bastante más secundario, porque el tema de cacheo depende del producto que estés haciendo, pero así de primeras no es tan importante, ¿vale? Esto podéis posponerlo bastante más, pero sí que es interesante, sobre todo con Redis, que es el más popular. Ahora bien, tema de seguridad web, claro, entender cómo se hace precisamente todo el tema de bcrypt, que esto se utiliza ya, este algoritmo de hasheo por defecto en muchos frameworks, como por ejemplo también se puede hacer con Java, con Spring, ¿vale? Eso también estaba en el curso de los JSON Web Tokens que os decía, pero en definitiva es que entendáis todos estos distintos algoritmos de hasheo. MD5 creía que ya no es tan utilizado, y el SHA había dos variantes, 256 y 512, pero bueno, básicamente para que sepáis efectivamente aquí cómo va,
todo el tema de los hasheos y en definitiva que entendáis cómo funciona toda esta seguridad. Es importante, pero lo dicho, tampoco sabría si ponerlo aquí ya justo después de esto, pero bueno, en definitiva es un buen punto. El testeo, este es súper importante porque en todas las empresas en las que trabajáis vais a necesitar poder testear vuestra funcionalidad, ya sean test unitarios, test de integración, test funcionales, en definitiva poder probar de diferentes maneras tu test, tu código y en diferentes entornos para asegurar que funcione perfectamente. Eso es muy importante. Luego, C y CD, Continuous Integration y Continuous Deployment, ¿vale? Esto, si estáis utilizando GitHub, podéis utilizar en un repositorio público de forma gratuita los GitHub Actions, que de hecho de eso tengo también un vídeo, y es una manera muy buena tanto de probar test unitarios como test de integración, porque al final esto lo que hace es Continuous Integration, validar tu código de forma continua, y Continuous Deployment sería si ya le añades tú más a tu script para que de forma automática te despliegue precisamente eso que has generado con tu código, ¿vale? Punto también muy importante, más avanzado de tema de backend. Luego aquí ya empieza a hablar más de base de datos. Yo esto lo habría puesto mucho antes, ¿vale? Al poco que sepáis ya directamente de base de datos y un poco de lo que estéis trabajando con vuestro ecosistema, que en este caso digamos que es Spring, pues básicamente un ORM para facilitar el acceso a base de datos, entender qué es ACID, qué son las transacciones, los problemas de las relaciones N+1, normalizar bases de datos, cuando haya fallos, realizar migraciones. Esto es muy importante, absolutamente todos los puntos. Luego también, no lo había mencionado aquí en la seguridad web, bueno sí, entender HTTPS, cuál es el OWASP, que el OWASP hace referencia, si no me equivoco, a los problemas de seguridad recopilados más típicos, que suele ser como la inyección de dependencias, etc. Entender que son los certificados SSL, TLS, que es CORS, que es TCP, que es Server Security, en definitiva las mejores prácticas. Vale. Y ahora sí, vamos al escalado de base de datos, que aquí menciona solamente los índices de base de datos, es cierto, es el más básico e importante, pero bueno, la replicación de los datos, que es el sharding y demás, es cierto que estos son temas mucho más avanzados y quizá no es motivo para centrarse en ellos de primeras, pero tampoco viene mal, sobre todo que tengáis en cuenta algunos, porque por ejemplo servicios como AWS ya te traen directamente maneras de que puedas replicar la información, también de hacer la estrategia de sharding, es decir, que esté fraccionada la información en diferentes lugares, y en definitiva viene bien. Después, software design y arquitectura, es decir, patrones de diseño, patrones de arquitectura. Esto también tendría que estar mucho antes, ¿vale? Es más primordial que al poco que sepas hacer ya tu primera API, entiendas la diferencia entre hacer una aplicación monolítica, hacer una aplicación con un microservicio, entender qué es el serverless, ¿vale? Que al final que esto es que no haya un server, sino que todo sea en la nube, etcétera. ¿Vale? Todo esto tendría que ser lo primero, que tendría que ir prácticamente al poco que ya entendáis lo que es una API. Después, containers y virtualización. Aquí Kubernetes lo pondría más secundario, ¿vale? De hecho aquí ni lo menciona, pero con Docker. Docker es súper importante cuando vayáis a querer tener diferentes servicios. No hace falta que lo vayáis instalando en el ordenador, todas las cosas uno a uno. Eso es horrible, ¿vale? Si queréis cualquier programa, yo esto os lo recomiendo muchísimo, que lo aprendáis cuanto antes. Súper importante para poder tener cualquier archivo, o sea, cualquier servicio como una base de datos, como cualquier programa Redis, Apache Spark, Apache Kafka, 1000 servicios, lo metes en un contenedor de Docker y lo utilizas y tan tranquilamente. O sea, esto es súper importante.
y para mí es uno de los grandes aprendizajes que hice en el año 2024 y me facilitó muchísimo la vida. Después, colas de mensajería o brokers, sin más. Recomienda Kafka, y es cierto porque Kafka no es que sea una cola de mensajerías como tal, sino que es un sistema de eventos distribuido, pero que en definitiva se puede usar como cola de mensajería. RabbitMQ sí que es una cola de mensajería como tal, y esto para hacer procesos asíncronos, ¿vale? Con todas las peticiones y procesos que se hagan en segundo plano conforme las vas recibiendo. Esto es también un punto y aparte en todo el tema backend. Es súper importante, y es que en los sistemas de grandes empresas ya se están empezando a mover muchos precisamente así, y desde hace tiempo otras más conocidas, pero en definitiva esto es súper importante, sobre todo Kafka. Es súper necesario que lo aprendáis. De hecho, tengo un vídeo hablando de ello también, y se ve su potencial. No tanto se ve en ese vídeo, pero en definitiva os lo menciono. Después, motores de búsqueda. Elasticsearch es por excelencia el primordial, que también tengo un vídeo hablando de ello. Y en definitiva es que es una solución muy potente para hacer búsquedas de texto. Y en definitiva esto se utiliza también en grandes empresas como por ejemplo en Amazon, porque te da una gran versatilidad a la hora de buscar, y que automáticamente Elasticsearch, por ejemplo, te diga cuáles son los resultados que más busca la gente con un par de palabras concretas. Por ejemplo, cuando tú pones a lo mejor patito y te puede autocompletar con patito de goma, pues porque ya Elasticsearch, con esa que le has dado, se encarga de decirte más cosas al respecto, ¿vale? Y en definitiva se pueden hacer queries también para buscar información de mil maneras, y es súper potente. Aparte que si utilizáis el ELK Stack, es una parte necesaria para poder pasarle los logs y luego poder hacer toda la visualización en Kibana, etc. Luego, servidores webs. Aquí también esto debería ir muchísimo antes. Estos dos están bien en este punto porque ya es bastante lejano, pero este de los servidores web, esto tendría que ir mucho más arriba, entender cuáles son el servidor de Nginx, que a su vez puede hacerte de un proxy reverso, o un servidor Apache, que por ejemplo en Spring Boot viene un servidor de Apache embebido. Esto tendría que estar mucho más arriba para entender en definitiva dónde se va a ejecutar tu código. Después entramos aquí en la parte de real time data, es decir, datos en tiempo real. Esto es también algo mucho más específico. Yo diría que está bien aquí en este punto, más lejano, porque al final es escuchar eventos de un servidor, los WebSockets, el pooling, es decir, ir trayéndote información constantemente a base de peticiones HTTP, y aquí el short pooling, o sea, en definitiva hacer peticiones a saco y ver si ha cambiado algo, que esto es básicamente para no implementar WebSockets porque es mucho más complejo, pero en definitiva es que en WebSocket hay una conexión entre tú y el servidor y el cliente que está abierta constantemente y va recibiendo información bidireccionalmente, ¿vale? Es mucho más potente, pero mucho más costoso. Por eso se hace el pooling. Pero en definitiva, para que lo entendáis bien, aparte que aquí no está mencionando otros sistemas como es de Google Firebase, que es súper conocido, y sería una manera mucho más fácil de ir empezando a verlo, todo lo que viene siendo el datos en tiempo real. Después mencionamos aquí GraphQL, que bueno, esto yo lo pondría como secundario si queréis, y las bases de datos no SQL, que al final aquí una Redis es como una especie de base de datos, pero es en memoria, por eso es tan rápida, pero que es clave valor. Luego también tenemos MongoDB, la más típica para almacenar tus documentos, o sea, formato JSON. Ahora sí que lo menciona aquí en Firebase, ¿vale? Porque al final también guardas esa información no estructurada en SQL, pero en verdad sirve también para hacerlo en tiempo real porque es muy rápido. Luego otras como InfluxDB, Cassandra, etc. Todas estas las vería más secundarias. Al final yo me centraría en Firebase, MongoDB y Redis si nos queremos centrar en algunos puntos principales.
Esto sería más secundario, en definitiva. Luego después, building for scale, es decir, construir para que escale nuestras aplicaciones. Por ejemplo, aquí estrategias de mitigación, como puede ser circuit breaker, load shift, back pressure, throttling. Al final todo esto es como antes situaciones de las cuales no sale según lo esperado, por ejemplo, que una petición no salga bien por problemas terceros, a lo mejor, cómo quieres actuar al respecto. ¿Vale? Aquí estrategias de mitigación, tipos de escalado, horizontal, vertical. Luego también aquí el monitoreo, telemetría, observabilidad. Todo esto debería estar bastante más arriba, no sé por qué lo ponen aquí al final. Esto es muy importante y de hecho, aparte de que os había dicho que tenía el vídeo del ELK Stack, también tengo el vídeo de Grafana Stack para ver toda la observabilidad de vuestras aplicaciones desde logs, métricas de rendimiento y trazas, ¿vale? Esto es mucho más importante y debería ir más arriba, pero en definitiva sí, todos estos puntos son importantes, ¿vale? Aquí menciona unos conceptos básicos de la infraestructura y ya sería como pasar un poco al tema del DevOps, porque es cierto que algunas de estas ya se mezclan, pero en definitiva yo os las recomiendo bastante. Y esto sería todo lo que hay referente a este punto, bueno, a este roadmap de un desarrollador backend, que yo diría que en definitiva está muy completo, porque menciona todos los puntos importantes, y al final es que nosotros profundicemos dentro de nuestro lenguaje y ecosistema, y eso lo veremos a continuación. Muy bien, y si estás aquí es porque precisamente te interesa seguir dentro del roadmap, que hayas elegido Java, que es el lenguaje aquí predilecto de este canal, aunque también haremos otras cosas con Python y demás, pero primordialmente es aquí con Java. Entonces, ¿qué es en este roadmap de Java que nos recomienda? Bueno, pues básicamente aprender los fundamentos, como es la sintaxis básica, los tipos de datos, cómo se hacen las condiciones, cómo se crean funciones, trabajar con las fechas, ¿vale? Muy importante también, qué tipos de estructuras de datos hay, entender muy importante que Java es un lenguaje orientado a objetos y también el hecho de entender cómo funcionan las interfaces, los tipos de clases, los paquetes, los archivos, las APIs, en definitiva todos los fundamentales que tiene todo lenguaje de programación, pero aquí en Java yo haría un énfasis sobre todo en que es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Y eso es muy importante. Después, getting deeper, es decir, profundizar en tema de memory management. Bueno, tampoco diría que os quebréis la cabeza con optimizar la memoria, pero sí con el framework de las colecciones, es decir, todo lo que viene siendo las listas, los sets, o luego lo vamos a ver también con la serialización. Y el más importante, diría yo, los streams de Java para poder manipular con lambdas y de una manera muy cómoda toda la información y no tener que estar haciendo un bucle for, modificar los datos, me lo guardo esto en otra variable. Se puede hacer de una manera súper potente, súper fácil y súper cómoda muchísimas operaciones, y sin duda para mí por lo que más brilla Java a día de hoy, aparte de por otros motivos, es por cómo manipula las colecciones con los streams, ¿vale? A mí eso me encanta y tenéis un vídeo aquí también hablando sobre los streams de Java y vais a poder ver cómo después de esto no os va a hacer falta un bucle for prácticamente en vuestra vida y es maravilloso, ¿vale? Aparte que también aquí de cómo son los genéricos, es decir, funciones que no tienen definido un tipo, sino que tú se lo das en la entrada, muy útil para evitar código repetido. Cómo funciona la JVM, la Java Virtual Machine, ¿vale? Entender bien que al final Java es un lenguaje compilado pero interpretado, porque al final la JVM tiene que transformar todo ese código compilado y demás, etcétera. Luego cómo funciona también el recolector de basura y cómo funcionan los threads, es decir, los hilos para poder hacer múltiples operaciones al mismo tiempo. Importante. Después, aquí Build Tools, que esto es básicamente gestor de dependencia, pero
hace mucho más que gestionar las dependencias. El primordial es Maven, que utiliza casi todo el mundo, aunque Gradle es más famoso y Ant pues no lo conozco especialmente, pero Maven es el primordial por defecto. Después en los frameworks web, Spring por goleada, Spring y Spring Boot, ¿vale? Aunque aquí hay otros como Play Framework, Quarkus, aquí no sé por qué también menciona Spark. Spring y Spring Boot es un ecosistema enorme y es lo que utiliza todo el mundo prácticamente, no hay que rayarse. Después ORMs, igual, Spring Data JPA, que está montado encima de Hibernate, o sea, el ORM de Hibernate ya viene incluido aquí en Spring Data JPA, con esto ya lo aprendéis de un tirón y os lo simplifica mucho. Pero claro, por eso es importante saber bien antes SQL para que veáis todo lo que se está haciendo de fondo. Después también los frameworks para los logs, es decir, utilizar Logback, cómo podéis configurarlo, eso ya en otros vídeos míos también se ve, cómo utilizar Log4Java o simple Log4Java. Al final esto es utilizar diferentes librerías, pero que hacen lo mismo, te generan logs y tú lo puedes modificar como quieras. Luego también JDBC para acceder a base de datos, que eso también Spring Data JPA está montado utilizando JDBC, bueno, que esto es una especificación, pero que tú le dices cómo quieres acceder a tu base de datos, ¿vale? Pero en definitiva que entendáis cómo Java se conecta a las bases de datos utilizando conectores. Después, cómo testear tus aplicaciones. Claro, aquí ya entramos precisamente a utilizar JUnit. Este es el indiscutible por diferencia. Esto de test NG, la verdad que ni me suena. Y para los test de integración, JMeter, veo poco que lo utilice la gente. Y REST Assured, casi que ni me suena. JUnit por excelencia puedes hacer de todo. Y también para hacer mocking con Mockito, que se integra bien con JUnit. Luego hay otros como Cucumber, Cooks, JViv. Recomiendo Cucumber, pero es más secundario. Principalmente el mocking de Mockito, ¿vale? Y en definitiva es eso. En Java es lo que ya habíamos dicho. Entender los fundamentos, profundizar y escoger un framework, ¿vale? Entonces, ahora sí, habiendo visto todo eso, ya tenéis una idea más clara de lo que hay. Pero si aún así queréis profundizar un poco más, bueno, para eso está también el roadmap de Spring Boot. Así que, de Spring, así que vamos a ello. Y ya estamos de vuelta y estamos esta vez en el roadmap de Spring Boot. ¿Qué diréis? ¿Por dónde se empieza? Bueno, efectivamente se empieza por el Spring Core, es decir, entender qué hace Spring para que nosotros cuando ejecutemos nuestro código, porque ya hay clases preconfiguradas, cómo está sabiendo todas las configuraciones que tenemos, cómo funciona la inyección de dependencias, todo eso es el Spring Core, ¿vale? Entender las anotaciones, los beans y el alcance de los beans de Java, todo esto es el core. Hay que entender la terminología, la arquitectura y el porqué de Spring, ¿vale? Después aquí nos pasa al Spring Security, que yo esto lo pondría bastante más tarde, la verdad, ¿vale? De entender todo lo que habíamos dicho de JSON Web Tokens, autenticación, autorización, etc. Yo me centraría en Spring Boot, ¿vale? En Spring Boot y sus starters, las autoconfiguraciones, el servidor embebido y luego también cómo podemos entender aquí habla de Hibernate, pero eso iría aquí en Spring Data, de cómo entender el ciclo de vida, las relaciones, las transacciones, actuadores paramétricas de tu servidor, etcétera, ¿vale? Ahora sí, entraríamos en Spring Data y en definitiva con Spring Data JPA, o si utilizamos una base de datos no relacional, por ejemplo la de MongoDB, es una alternativa. Y luego en todo el tema de microservicios ya entraríamos en el ecosistema de Spring Cloud con su Spring Cloud Gateway, la configuración en un servidor también, cómo aplicar el patrón Circuit Breaker, podemos utilizar OpenFaith o también Eureka para que todos nuestros microservicios los tengamos localizados y se puedan comunicar unos con otros, etc.
De esto tengo pensado haceros un vídeo porque ya tengo un proyecto montado con todo esto, ¿vale? Solo me falta hacerlo. Y nada, igual estará aquí cuando ya lo tenga y espero que os guste en su momento cuando llegue, porque esto es muy completo y esto lo utilizan también las grandes empresas con todo este ecosistema. Después Spring MVC, pues mira, esto sí que es súper secundario y apenas se utiliza, pero bueno, sí que el hecho de entender qué son los serverlets, entender sus componentes y la arquitectura está bien. Pero bueno, las Java Server Pages, es decir, HTML con Java y que se comuniquen, y los formularios, esto es súper antiguo. Ya hay frameworks de frontend que te hacen estas cosas y así separamos lo que viene siendo el frontend del backend. Esto más que nada que lo sepáis por curiosidad de cómo funciona al final, pero nada recomendado. Y luego sí, el testing, como ya habíamos dicho antes, de utilizar Mockito y diferentes tipos de test, ¿vale? Con esto ya tendríamos un roadmap de vuestro 2025 enfocado en Java y en el framework de Spring. Entonces, nada, si os ha gustado, podéis dejármelo aquí, suscribiros, compartir, etcétera, cualquier cosa en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.